María Félix encontró un músico sordo en la calle, lo que descubrió sobre su talento cambió todo. La nota temblaba en el aire durante exactamente 7 segundos. 7 segundos de una melodía que no debería existir, tocada por unas manos que no deberían poder tocarla, en una esquina de la Ciudad de México donde nadie se detenía a mirar. Octubre de 1963, 6 de la tarde, la intersección de Paseo de la Reforma con Insurgentes, y María Félix, la mujer más poderosa de México, la que hacía temblar a presidentes y magnates, se detuvo en seco como si le hubieran clavado los tacones al pavimento. Su chofer frenó la limusina. Lupita, su asistente, casi se golpea la frente con el asiento. Pero María no dijo nada. Solo miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible, porque lo que estaba viendo era imposible. Un hombre sentado en la banqueta, sucio, descalzo, con un violín roto al que le faltaba una cuerda, estaba tocando la pieza más hermosa que María Félix había escuchado en toda su vida. Y María Félix había cenado con los más grandes músicos del mundo. Lo que pasó en la siguiente semana se convertiría en una de las historias más extraordinarias y menos conocidas de la vida de la doña. Una historia que involucra a un genio olvidado, un talento sobrenatural, un secreto devastador, y una mujer que se negó a dejar que el mundo desperdiciara algo sagrado. Esta es esa historia. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Ciudad de México, 1963. María Félix tenía 49 años y estaba en la cima absoluta de su poder. No del cine, porque hacía años que había reducido su actividad cinematográfica, sino del poder social, cultural, simbólico. Era la mujer más famosa de México, la más respetada, la más temida. Vivía en su residencia de Polanco rodeada de arte, de joyas que habían pertenecido a emperatrices, de recuerdos de una vida que parecía inventada por un novelista borracho de imaginación. Había filmado con los mejores directores del mundo. Jean Renoir la había dirigido en French Cancan. Diego Rivera la había pintado. Octavio Paz había escrito sobre ella. Jean Cocteau le había dicho aquella frase que se volvió inmortal: María, esa mujer tan hermosa que hace daño. Se había casado 5 veces, había rechazado a reyes, había destruido a hombres que creyeron que podían domarla, y había construido una imagen pública tan impenetrable que la gente ya no sabía dónde terminaba la actriz y empezaba la leyenda. Pero había algo que muy pocos sabían sobre María Félix, algo que ella misma rara vez mencionaba. María Félix amaba la música con una pasión casi religiosa. No la música como entretenimiento, no la música de fondo. La música como lenguaje sagrado, como la expresión más pura del alma humana. Había estado casada con Agustín Lara, el compositor más grande de México, el hombre que le escribió María Bonita en la luna de miel. Había vivido rodeada de músicos toda su vida. Conocía a violinistas, pianistas, directores de orquesta. Podía distinguir entre un ejecutante competente y un genio en menos de 3 compases. Y esa tarde de octubre, mientras su limusina avanzaba por Reforma camino a una cena con el embajador de Francia, escuchó algo que le heló la sangre. No por terror, sino por belleza. Era un sonido que no pertenecía a una esquina polvorienta de la ciudad. Era un sonido que pertenecía a una sala de conciertos, a un escenario iluminado, a un mundo donde la gente paga fortunas por escuchar exactamente eso. Lupita, para el carro, ordenó María. Su voz era la de siempre, tranquila, sin espacio para objeción. Lupita miró al chofer. El chofer frenó. Doña María, vamos a llegar tarde a la cena del embajador. El embajador puede esperar, respondió María sin dejar de mirar por la ventanilla. Dios no puede. El hombre estaba sentado en la banqueta de una esquina donde convergían 3 avenidas. A su alrededor, miles de personas caminaban sin detenerse. Nadie lo miraba. Era invisible, como todos los pobres de la ciudad, como todos los que la sociedad había decidido que no valían la pena. Tendría unos 35 años, tal vez menos, tal vez más. La pobreza envejece. Su ropa estaba raída, parcheada en algunos lugares con tela de diferente color. No llevaba zapatos. Su cabello era largo, revuelto, sucio.
Tenía las manos callosas, agrietadas, las uñas negras de mugre. Pero esas manos se movían sobre el violín con una precisión y una gracia que contradecían todo lo demás. El violín era viejo, maltratado, con el barniz pelado y una de las 4 cuerdas faltante. Cualquier músico diría que era imposible tocar algo decente con un instrumento en ese estado. Y sin embargo, lo que salía de ese violín roto era una melodía tan pura, tan limpia, tan devastadoramente hermosa que María sintió que se le cerraba la garganta. No era una canción conocida. No era folclore, no era clásica en el sentido formal, era algo propio, algo que parecía brotar del pavimento mismo, de las grietas en la banqueta, de las raíces de los árboles, del ruido de los coches transformado en armonía. María abrió la puerta de la limusina antes de que Lupita pudiera reaccionar. Doña María, no puede bajarse aquí. Es peligroso. María ya estaba afuera. Sus tacones Dior tocaron la banqueta sucia. Su vestido de seda negra contrastaba con el polvo y el smog. La gente empezó a detenerse. No por la música, sino por ella. Esa es María Félix, susurró a alguien. ¿Qué hace María Félix en esta esquina? Pero María no escuchaba a nadie. Caminó directamente hacia el hombre del violín. Se detuvo a 2 metros de distancia. El hombre no levantó la vista. Seguía tocando con los ojos cerrados, meciéndose suavemente, como si estuviera en otro mundo, como si la música fuera su única realidad y todo lo demás, la pobreza, la calle, la ciudad entera, fuera el sueño. María esperó. Dejó que terminara la pieza. Cuando la última nota se extinguió, el silencio fue brutal. Como si la ciudad entera hubiera contenido la respiración durante esos segundos finales. Disculpe, dijo María. Su voz clara, firme, pero más suave de lo habitual. El hombre no respondió. Seguía con los ojos cerrados. María se acercó un paso más. Disculpe, señor. Nada. Lupita se acercó nerviosa. Doña María, creo que no la escucha. Claro que me escucha, dijo María. Le estoy hablando directamente. Pero el hombre no la escuchaba. No porque fuera grosero, no porque estuviera concentrado, no porque la ignorara. No la escuchaba porque no podía escuchar nada. Un hombre que pasaba se detuvo. Ese hombre es sordo, señora, dijo sin reconocer a María en la penumbra del atardecer. Lleva años tocando en esta esquina. Es sordo como una tapia. Nunca ha escuchado una sola nota de lo que toca. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sordo. El hombre que acababa de tocar la melodía más hermosa que había escuchado en su vida era sordo. No podía escuchar su propia música. No podía escuchar los aplausos que merecía. No podía escuchar la voz de María Félix diciéndole que era un genio. El mundo se detuvo para María en ese momento. No metafóricamente. Literalmente. Todo se detuvo. El ruido de los coches, las voces de la gente, el viento. Todo desapareció excepto ese hombre sentado en la banqueta con un violín roto y un talento que nadie había reconocido jamás. María se agachó. Se agachó María Félix, la mujer que no se arrodillaba ante nadie, se agachó frente a un hombre sin nombre en una esquina de la ciudad. Se puso a su nivel. Le tocó suavemente el hombro. El hombre abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, con una tristeza antigua que María reconoció inmediatamente, la tristeza de alguien que ha sido ignorado toda su vida. La miró sin reconocerla. Para él, María Félix era solo una mujer elegante que le tocaba el hombro. No tenía idea de quién era, no tenía idea de que la mujer más poderosa de México estaba arrodillada frente a él en una banqueta sucia. María señaló el violín. Luego se señaló el corazón. Luego aplaudió lentamente. El hombre entendió. Una sonrisa cruzó su rostro. Era la sonrisa más triste y más hermosa que María había visto. Una sonrisa que decía, alguien me escuchó, alguien se detuvo, alguien me vio. María se incorporó. Se quitó el anillo que llevaba en la mano derecha. Un rubí birmano engarzado en oro blanco,
regalo de Alexander Berger, su quinto esposo. Valía más que lo que ese hombre ganaría en toda su vida. Lo puso en la funda abierta del violín, donde había unas cuantas monedas oxidadas. Lupita ahogó un grito. Doña María, ese anillo vale. Lo sé lo que vale, interrumpió María. Vale menos que lo que acabo de escuchar. Luego se volvió hacia Lupita. Necesito saber quién es este hombre. Necesito saber todo sobre él. Doña María, tenemos la cena del embajador. La cena del embajador puede irse al diablo, dijo María, y fue la primera vez en años que Lupita le escuchó maldecir. Este hombre es más importante que cualquier embajador. Lupita tragó saliva. Conocía esa mirada. La misma mirada que tenía cuando decidía algo y no había poder humano que la detuviera. La misma mirada con la que abandonó un matrimonio abusivo, con la que rechazó a Oliver, con la que enfrentó a presidentes. Está bien, dijo Lupita. Averiguaré quién es. María subió a la limusina. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventanilla trasera. El hombre del violín ya estaba tocando otra vez. Otra melodía, diferente a la primera, igual de hermosa, igual de imposible. Sordo, murmuró María para sí misma. Es sordo y toca así. ¿Cómo es posible? María no lo sabía aún, pero acababa de encontrar algo que cambiaría la forma en que entendía el talento, el arte y la injusticia para siempre. Lupita tardó 3 días en descubrir la historia del hombre del violín. 3 días de preguntar en la zona, de hablar con vendedores ambulantes, policías de barrio, vecinos de edificios cercanos. Lo que encontró fue devastador. El hombre se llamaba Teodoro Menchaca. Tenía 33 años, aunque parecía de 50. Había nacido sordo en un pueblo de Oaxaca llamado Santiago Jamiltepec, hijo de una familia mixteca tan pobre que ni siquiera tenían tierra propia. Su sordera fue diagnosticada cuando tenía 3 años. En su pueblo, un niño sordo era una maldición, una boca más que alimentar sin esperanza de que contribuyera. Su padre quiso abandonarlo en la iglesia. Su madre se negó. Lo crió sola después de que el padre los dejó cuando Teodoro tenía 5 años. A los 7 años, Teodoro encontró un violín en un basurero municipal. Estaba destruido, sin cuerdas, sin puente, sin alma. Era basura. Pero Teodoro lo levantó y lo abrazó como si fuera un tesoro. Su madre contó después que el niño no soltó el violín durante 3 días. Dormía con él, comía con él, lo llevaba a todas partes. No podía escuchar nada, pero algo en la forma del instrumento, en la curva de la madera, en la tensión de lo que quedaba de las cuerdas, algo lo llamaba. Un maestro de escuela del pueblo, don Eusebio, se compadeció del niño. Don Eusebio tocaba el violín en la banda municipal y sabía lo básico. Le consiguió cuerdas, preparó el instrumento lo mejor que pudo, y empezó a enseñarle. Pero enseñar música a un niño sordo era algo que nadie había intentado en ese pueblo. Don Eusebio no sabía por dónde empezar. Probó de todo. Le ponía la mano en la caja del violín para que sintiera las vibraciones. Lo hacía tocar con los pies descalzos sobre el suelo de madera para que percibiera las frecuencias a través del cuerpo. Le mostraba partituras y le explicaba la teoría, aunque Teodoro no podía leer ni escribir porque nadie le había enseñado lenguaje de señas y la escuela del pueblo no aceptaba niños sordos. Lo que pasó después desafía toda lógica. En menos de un año, Teodoro tocaba mejor que don Eusebio. En 2 años, tocaba mejor que cualquier músico del pueblo. A los 12 años, tocaba piezas que don Eusebio no podía enseñarle porque no las conocía. Teodoro las inventaba. Las creaba de la nada, o más bien, las creaba de algo que nadie entendía. Don Eusebio le preguntó una vez, a través de señas improvisadas que habían desarrollado entre los dos, cómo sabía qué notas tocar si no podía escucharlas. Teodoro puso la mano en su pecho, sobre el corazón, y luego tocó el violín. Don Eusebio entendió. El niño sentía la música. No la escuchaba, la sentía. Las vibraciones, las frecuencias, los armónicos, todo pasaba por su cuerpo como una corriente eléctrica y su cerebro lo traducía en algo que para cualquier otra persona era sonido, pero para Teodoro era sensación pura.
Tocaba con el corazón en el sentido más literal de la expresión. Cuando Teodoro tenía 17 años, su madre murió de tuberculosis. Se quedó solo en el mundo. Sin familia, sin educación, sin dinero, sin la capacidad de comunicarse con casi nadie. Hizo lo que hacen los desesperados, caminó. Caminó durante semanas desde Oaxaca hasta la Ciudad de México con su violín roto como única compañía. Llegó flaco, enfermo, destrozado. La ciudad lo recibió como recibe a todos los pobres, con indiferencia absoluta. Durante 16 años, Teodoro Menchaca vivió en las calles de la Ciudad de México tocando su violín en esquinas donde nadie se detenía. Dormía bajo puentes, comía de la basura, se bañaba en fuentes públicas cuando los policías no lo corrían. Su violín se deterioraba cada año. Las cuerdas se rompían y las reemplazaba con alambre de construcción que encontraba en obras. El arco perdió la mitad de sus crines. La caja se agrietó en 3 lugares. Pero Teodoro seguía tocando, cada día, desde las 6 de la mañana hasta que oscurecía. Tocaba para nadie. Tocaba para el aire, para las vibraciones que solo él podía sentir, para algo que existía dentro de su cuerpo y necesitaba salir. Las pocas monedas que recibía apenas le alcanzaban para sobrevivir. Nadie se detenía más de 30 segundos. Nadie se agachaba a mirarlo. Nadie le preguntaba su nombre. Era invisible, como un poste de luz, como una grieta en la banqueta, como todo lo que la ciudad decide ignorar. Hasta que María Félix se detuvo. Lupita también descubrió algo más. Don Eusebio, el maestro que le enseñó a tocar, había intentado ayudarlo. En 1955, cuando Teodoro tenía 25 años y ya llevaba 8 años en la calle, don Eusebio viajó desde Oaxaca a buscarlo. Lo encontró después de 3 semanas de recorrer las calles de la ciudad, más delgado, más sucio, más triste, pero tocando con la misma intensidad de siempre. Don Eusebio lo llevó a un conservatorio privado. Habló con el director. Por favor, escúchelo. Es un genio. El director accedió por cortesía, no por convicción. Hizo pasar a Teodoro a una sala de ensayo. Teodoro tocó durante 5 minutos. El director se quedó inmóvil. Luego preguntó, ¿dónde estudió? No estudió en ningún lado, respondió don Eusebio. Es autodidacta. Y es sordo. El director lo miró como si le hubieran dicho que la tierra era plana. Sordo. Es imposible que un sordo toque así. Le estoy diciendo que es sordo de nacimiento. Nunca ha escuchado nada. El director se levantó. Lo siento, pero no podemos aceptar a un alumno sordo. No tenemos los recursos, no tenemos el método, no tenemos la capacidad. Además, francamente, no creo que sea sordo. Probablemente tiene algún grado de audición residual y usted no lo sabe. Pero es que... Lo siento. Buenas tardes. Don Eusebio salió devastado. Miró a Teodoro, que esperaba afuera con su violín abrazado al pecho, sin saber qué estaba pasando, sin saber que acababan de rechazarlo, sin saber que el sistema que debía proteger el talento acababa de escupirlo. Don Eusebio no tuvo corazón para explicarle. Lo abrazó. Le dio todo el dinero que llevaba. Y regresó a Oaxaca llorando. 3 años después, don Eusebio murió. Su última carta, encontrada entre sus cosas, era para Teodoro. Decía, perdóname, mijo. No pude hacer nada por ti. Este país no merece tu música. Pero sigue tocando. Toca hasta que alguien te escuche de verdad. Alguien te escuchará. Teodoro nunca recibió esa carta. Don Eusebio no sabía su dirección porque Teodoro no tenía dirección. Vivía en la calle. La carta se quedó en un cajón en Oaxaca durante décadas, hasta que Lupita la encontró mientras investigaba la historia de Teodoro. Cuando Lupita le contó toda esta historia, María no habló durante 10 minutos. Estaba sentada en su sala, rodeada de cuadros de Diego Rivera, de joyas de Cartier, de recuerdos de una vida extraordinaria, y lloraba en silencio. Lupita la había visto llorar muy pocas veces en su vida. María Félix no lloraba. María Félix hacía llorar a otros.
Pero esa tarde lloró como no había llorado desde la muerte de Jorge Negrete. 16 años, dijo finalmente. Su voz ronca. 16 años tocando en la calle y nadie se detuvo. Nadie, confirmó Lupita. Los vecinos dicen que pasan frente a él todos los días. Algunos le tiran monedas por lástima, pero nadie se ha detenido a escucharlo realmente. Porque piensan que es solo un pordiosero con un violín roto. María se limpió las lágrimas con furia, como si le molestara su propia emoción. ¿Sabes lo que eso significa, Lupita? Significa que este país tiene un genio sentado en una banqueta y nadie lo ve. Significa que el talento más puro que he escuchado en mi vida está pudriéndose en una esquina mientras la gente paga fortunas por escuchar a mediocres en salas de concierto. María se levantó. Caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, millones de luces, millones de vidas. ¿Cuántos más hay como él, Lupita? ¿Cuántos genios estamos pisando sin verlos? Lupita no respondió porque la respuesta era obvia y terrible. Voy a hacer algo, dijo María. Y su voz tenía ese tono que Lupita conocía tan bien, ese tono que significaba que el mundo estaba a punto de cambiar para alguien. ¿Qué va a hacer? Voy a darle lo que el mundo le debe. María llamó a 3 personas esa noche. La primera llamada fue a Carlos Chávez, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional y uno de los compositores más importantes de México. Carlos, necesito que vengas a mi casa mañana. No es una invitación, es una orden. La segunda llamada fue al doctor Emilio Rosenbluet, el médico más respetado de México en otorrinolaringología. Doctor, necesito una evaluación completa. Mañana. Sí, en mi casa. No, no es para mí. Ya le explicaré. La tercera llamada fue a Gregorio Wallerstein, su productor de toda la vida. Gregorio, necesito un favor. Necesito que consigas el mejor violín que existe en México. No me importa el precio. Mañana lo necesito en mi casa. María colgó el teléfono. Miró la ciudad por última vez esa noche. Mañana, murmuró. Mañana empieza todo. A la mañana siguiente, Lupita fue a buscar a Teodoro. Lo encontró en su esquina habitual, tocando con los ojos cerrados. Se acercó con cuidado. Le tocó el hombro como María había hecho. Teodoro abrió los ojos. Lupita llevaba un papel donde había escrito en letras grandes: una señora quiere conocerte. Ven conmigo. Hay comida. Teodoro la miró con desconfianza. En la calle, nadie te lleva a ningún lugar bueno. Lupita señaló la limusina estacionada en la esquina. Señaló su ropa elegante. Señaló su sonrisa. Teodoro dudó. Miró su violín, miró la limusina, miró a Lupita. Finalmente asintió. Se levantó con dificultad, sus piernas entumecidas de estar sentado en el cemento frío. Caminó hacia la limusina abrazando su violín como un niño abraza a su madre. Cuando llegaron a la residencia de María Félix en Polanco, Teodoro se detuvo en la puerta. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca había visto una casa así. Nunca había pisado una alfombra. Nunca había visto cuadros en las paredes ni candelabros en el techo ni muebles que costaban más que todo lo que él había ganado en su vida entera. Lupita lo guió hasta la sala principal. María estaba esperando. Vestida con elegancia casual, sin joyas excesivas, sin maquillaje de guerra. Quería que Teodoro se sintiera cómodo, no intimidado. Cuando Teodoro la vio, no la reconoció. Para él, era simplemente otra mujer rica en una casa rica. Pero cuando María se acercó y le tomó las manos, cuando lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que solo María Félix podía generar, Teodoro sintió algo. No sabía qué era. No era miedo, no era nerviosismo. Era la sensación de ser visto por primera vez en 33 años de vida. María le señaló una silla. Le señaló una mesa donde Lupita había preparado un desayuno completo: huevos, frijoles, tortillas, café, jugo, fruta. Teodoro miró la comida. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Llevaba 3 días sin comer más que un pan duro que encontró en un bote de basura. Se sentó. Empezó a comer. María se sentó frente a él y lo observó en silencio, sin presionarlo, sin apurarlo, sin hacer nada que pudiera asustarlo. Lo dejó comer hasta que estuvo satisfecho. Cuando terminó, Teodoro la miró con gratitud. Se llevó la mano al pecho, un gesto universal de agradecimiento. María sonrió. No la sonrisa deslumbrante que usaba para las cámaras, la sonrisa real, la que muy pocos habían visto, la que guardaba para los momentos que realmente importaban. Luego señaló el violín de Teodoro. Le hizo un gesto, toca. Teodoro entendió. Sacó su violín roto, lo acomodó bajo la barbilla, cerró los ojos, y empezó a tocar. La melodía llenó la sala como agua llenando un recipiente, despacio al principio, luego con más fuerza, luego inundándolo todo. María escuchó con los ojos cerrados. Era aún más hermoso escucharlo de cerca, sin el ruido de la calle, sin los coches, sin la ciudad. Las notas eran puras, limpias, imposibles. Cada frase musical era perfecta, cada transición era fluida, cada silencio estaba medido con la precisión de un relojero. Y todo venía de un hombre que nunca había escuchado una sola nota en su vida. Lupita lloraba en silencio en una esquina de la sala. El chofer, que había entrado a dejar algo, se quedó paralizado en la puerta. Una de las empleadas domésticas se detuvo con una charola en las manos y no se movió hasta que Teodoro terminó de tocar, 7 minutos después. El silencio que siguió fue sagrado. María abrió los ojos. Tenía lágrimas en las mejillas. No se las limpió. Miró a Teodoro y supo, con la certeza absoluta de alguien que ha pasado toda su vida rodeada de artistas, que estaba frente a algo que el mundo necesitaba conocer. A las 11 de la mañana llegó el doctor Rosenbluet. Era un hombre serio, de bata blanca perpetua, con la reputación de ser el mejor en su campo. María le había explicado por teléfono lo mínimo. Necesito que examine a un hombre sordo. Quiero saber exactamente qué tiene, si hay tratamiento, si hay algo que se pueda hacer. El doctor examinó a Teodoro durante 45 minutos. Teodoro estaba nervioso. Nunca lo había examinado un médico. No entendía los instrumentos, las luces que le metían en los oídos, las pruebas de sonido que sabía que existían pero que él no podía percibir. María le sostuvo la mano durante todo el examen. Cuando el doctor terminó, pidió hablar con María a solas. Salieron al jardín. El veredicto fue demoledor. Sordera neurosensorial bilateral profunda de nacimiento, dijo el doctor. Daño completo en ambas cócleas. No hay tratamiento. No hay cirugía. No hay aparato que pueda ayudarlo. Este hombre nunca ha escuchado nada y nunca escuchará nada. María cerró los ojos. ¿Estás seguro? Completamente. Es el caso más severo que he visto. Este hombre vive en silencio absoluto desde que nació. No hay silencio en él, doctor, dijo María. Su voz firme. Lo escuché tocar. Lo que hay dentro de este hombre es lo opuesto al silencio. El doctor la miró confundido. María lo guió de vuelta a la sala. Le pidió a Teodoro que tocara. El doctor se sentó. Escuchó. Y su expresión cambió. Primero curiosidad, luego asombro, luego algo parecido al shock médico. Cuando Teodoro terminó, el doctor no habló durante un minuto completo. Finalmente dijo, esto es imposible. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que lo que acabo de escuchar es musicalmente sofisticado. Hay armonía, hay estructura, hay emoción. Este hombre compone e interpreta música de un nivel que requiere años de formación, sobre todo, requiere escuchar. Pero él nunca ha escuchado nada. Nada. Sus oídos están completamente muertos. Su cerebro nunca ha procesado una onda sonora en su vida. Y sin embargo, produce esto. El doctor se quitó los lentes. Los limpió. Se los volvió a poner. Señora Félix, en 30 años de medicina, nunca he visto algo así. Este hombre no debería poder hacer lo que hace.
Es como si un ciego pintara la Mona Lisa. No tiene explicación médica. María asintió. No necesito explicación médica, doctor. Necesito que el mundo sepa que existe. A la 1 de la tarde llegó Carlos Chávez. El maestro Chávez era una institución en la música mexicana. Compositor, director, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, amigo personal de Aaron Copland y Leonard Bernstein. Era un hombre de criterio implacable. No le impresionaba nada fácilmente. María lo recibió con un café y fue directa. Carlos, voy a pedirte que escuches a alguien. No te voy a decir nada sobre él antes. Solo escucha. Si no te impresiona, te vas y no hablamos más del tema. Y si me impresiona, entonces hablamos. Correcto. María presentó a Teodoro. Chávez lo miró con educada confusión. Un hombre sucio, descalzo, con un violín roto, en la sala de María Félix. No tenía sentido. Pero el maestro Chávez era, ante todo, un músico. Y un músico escucha antes de juzgar. Teodoro tocó. Chávez escuchó los primeros 30 segundos con expresión neutral. Al minuto, sus cejas se levantaron. A los 2 minutos, se inclinó hacia adelante. A los 3 minutos, su boca estaba ligeramente abierta. A los 5 minutos, tenía los ojos húmedos. A los 7 minutos, cuando Teodoro terminó, Carlos Chávez se puso de pie lentamente. Se acercó a Teodoro. Le tomó las manos. Las examinó como un joyero examina un diamante. Luego se volvió hacia María. ¿Dónde lo encontraste? En la calle. En una esquina de Reforma. Es un genio, dijo Chávez. Y no uso esa palabra a la ligera. Lo que acabo de escuchar tiene más verdad musical que el 90% de lo que se toca en las salas de concierto del mundo. La composición es intuitiva, no aprendida, lo que la hace más pura, más honesta. No hay trucos, no hay técnica aprendida de libro, no hay influencias de otros compositores. Es música en estado puro. María asintió. Hay algo más que necesitas saber, Carlos. Es sordo. Chávez la miró. Repitió la palabra en silencio, como si no la hubiera entendido. Sordo. De nacimiento. Nunca ha escuchado una sola nota de lo que toca. El maestro Chávez se sentó. Se quedó mirando a Teodoro como si estuviera viendo un milagro, porque lo estaba viendo. Beethoven, dijo finalmente. Beethoven se quedó sordo al final de su carrera, pero ya había escuchado. Ya tenía la memoria auditiva. Ya sabía cómo sonaba el mundo. Este hombre nunca supo. Nunca. Y produce esto. Chávez se pasó la mano por la cara. Es el caso más extraordinario en la historia de la música. Y lleva 16 años tocando en una esquina donde nadie se detuvo. Hasta que ella se detuvo, dijo Lupita desde la puerta, señalando a María. Chávez miró a María con una expresión que ella conocía. Era la expresión de un hombre que acababa de entender algo profundo. María, esto no puede quedarse así. Lo sé, dijo María. Por eso te llamé. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino. María Félix se convirtió en la manager, la protectora, la benefactora y la familia de Teodoro Menchaca. Lo instaló en un departamento cerca de su casa. Le compró ropa, le consiguió un intérprete de lenguaje de señas, le contrató un dentista, un barbero, un nutriólogo. Teodoro resistió al principio. No entendía por qué esta mujer hacía todo eso por él. Nadie había hecho nada por él en toda su vida. A través del intérprete, María le explicó. Le dijo que era un genio, que su música era extraordinaria, que el mundo necesitaba escucharlo. Teodoro la miró con los ojos muy abiertos. Luego, a través del intérprete, dijo las primeras palabras que María pudo entender de él. Nadie nunca me dijo que mi música era bonita. Nadie nunca me dijo nada. María sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una furia antigua, familiar, la misma furia que sentía cada vez que el mundo desperdiciaba algo hermoso por ignorancia, por prejuicio, por indiferencia.
Gregorio Wallerstein llegó con el violín. Era un Guarneri del siglo XVIII, restaurado, afinado, perfecto. Había costado una fortuna. Cuando Teodoro lo vio, retrocedió. Nunca había tocado un instrumento que no estuviera roto. María lo animó. Tócalo, le indicó por señas que ya había empezado a aprender. Teodoro tomó el Guarneri con manos temblorosas. Lo acomodó bajo la barbilla. La diferencia fue inmediata. Era como si alguien que había caminado descalzo toda su vida se pusiera zapatos por primera vez. El sonido que salió del Guarneri era 10 veces más rico, más profundo, más completo que cualquier cosa que hubiera salido de su violín roto. Teodoro lo sintió. No lo escuchó, lo sintió. Las vibraciones eran más fuertes, más claras, más hermosas. Empezó a llorar mientras tocaba. No dejó de tocar, pero las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre la madera pulida del Guarneri, y nadie en la sala hizo nada por detenerlo, porque todos entendían que esas lágrimas eran 33 años de silencio, de invisibilidad, de genio desperdiciado, saliendo finalmente. Carlos Chávez trabajó con Teodoro durante 2 semanas. No para enseñarle, porque no había nada que enseñarle. Teodoro sabía más sobre la verdad de la música que cualquier estudiante del conservatorio. Chávez trabajó para entender cómo Teodoro componía, cómo estructuraba sus piezas, cómo lograba crear armonías tan complejas sin escucharlas. Lo que descubrió lo presentó en un artículo que envió a revistas musicales de todo el mundo. Teodoro Menchaca percibe la música a través de vibraciones corporales, escribió Chávez. Su cuerpo entero funciona como un instrumento de recepción. Siente las frecuencias a través de los huesos, la piel, los músculos. Su cerebro ha desarrollado, probablemente desde la infancia, una capacidad extraordinaria para traducir estas vibraciones en estructuras musicales complejas. No compone con los oídos. Compone con el cuerpo. Es la manifestación más pura de la música como fenómeno físico que he presenciado en mi vida. El artículo generó interés inmediato. Músicos de todo el mundo escribieron preguntando si era real, si había grabaciones, si podían ver a este hombre tocar. La respuesta de María fue siempre la misma: todavía no. Primero merece ser presentado con dignidad. María planeó todo. No quería un espectáculo de circo, no quería que Teodoro fuera exhibido como fenómeno médico o curiosidad de feria. Quería que fuera presentado como lo que era, un artista extraordinario. Quería que la gente lo escuchara antes de saber que era sordo, que se impresionara por la música antes de impresionarse por la discapacidad. Porque María entendía algo que muy pocos entienden. La lástima y la admiración son cosas muy diferentes. Y Teodoro merecía admiración, no lástima. Organizó un concierto privado. 50 invitados selectos, la élite cultural de México. Directores de cine, escritores, músicos, críticos, periodistas selectos. La invitación decía simplemente: María Félix presenta a un artista extraordinario. Concierto privado. Residencia Félix. 15 de noviembre de 1963. La anticipación fue enorme. Cuando María Félix presentaba algo, el mundo prestaba atención. ¿Quién era este artista misterioso? ¿Un cantante europeo? ¿Un pianista prodigio? ¿Un descubrimiento de alguno de sus viajes? Nadie imaginó lo que vendría. La noche del 15 de noviembre, 50 personas se sentaron en la sala de María Félix. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo. Había un solo taburete en el centro, iluminado por una lámpara. Nada más. No había programa, no había presentación escrita, no había nada que revelara quién tocaría. María se paró frente a los invitados. Buenas noches, dijo. Su voz la de siempre, con peso, con autoridad. Hace 6 semanas encontré algo en la calle. Algo que este país había tirado a la basura. Esta noche quiero que lo escuchen. No les voy a decir nada más. Solo escuchen. Luego me cuentan qué sintieron. Se sentó. Las luces se bajaron. Teodoro entró. Llevaba un traje nuevo, el cabello limpio y peinado, los zapatos lustrados.
Pero seguía siendo él, con sus ojos tristes y profundos, con sus manos callosas, con su manera de caminar como quien no está acostumbrado a que lo miren. Algunos invitados murmuraron. No reconocían al artista. No era famoso, no era conocido, no era nadie para ellos. Teodoro se sentó en el taburete. Sacó el guarneri. Lo acomodó. Cerró los ojos. Y tocó. Los primeros 30 segundos fueron de educada atención. La gente escuchaba como escucha en cualquier concierto, con respeto pero sin compromiso. Al minuto, la atención se volvió genuina. Algo en la música enganchaba, algo que no podían nombrar pero que sentían. A los 2 minutos, el murmullo había desaparecido. A los 3, nadie se movía. A los 5, había gente llorando. A los 7, cuando Teodoro terminó la primera pieza, el silencio fue absoluto. Nadie aplaudió. No porque no quisieran, sino porque no podían. La emoción era demasiado grande para contenerse en un aplauso. Finalmente, alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Luego todos. La ovación creció hasta convertirse en algo ensordecedor. Gente de pie, gritando, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Teodoro no escuchaba nada. Pero sintió las vibraciones del aplauso a través del suelo, a través del taburete, a través de su cuerpo. Abrió los ojos. Vio a 50 personas de pie aplaudiéndolo. Vio rostros emocionados, ojos húmedos, bocas abiertas. Y por segunda vez en su vida, sonrió esa sonrisa triste y hermosa que María había visto en la esquina de Reforma. Tocó 3 piezas más. Cada una fue recibida con la misma emoción devastadora. Cuando terminó, María se levantó. Se paró junto a Teodoro. Ahora, dijo, les voy a contar quién es este hombre. Le contó todo. La calle, la pobreza, Oaxaca, la madre muerta, los 16 años en la banqueta. Y entonces dijo la palabra que cambió todo. Es sordo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de incredulidad, de shock, de algo que el cerebro no puede procesar inmediatamente. Sordo de nacimiento, continuó María. Nunca ha escuchado una sola nota de lo que toca. Nunca ha escuchado un aplauso. Nunca ha escuchado una voz. Nunca ha escuchado nada. Lo que acaban de escuchar fue creado por un hombre que vive en silencio absoluto y que lleva 16 años tocando en una esquina de esta ciudad donde ninguno de ustedes se detuvo jamás. Una mujer en la segunda fila se desmayó. Otro hombre salió de la sala porque no podía dejar de llorar. Un crítico musical se quedó de pie, mirando a Teodoro con la boca abierta, repitiendo no es posible, como un disco rayado. Carlos Chávez, sentado en la primera fila, asintió en silencio. Él ya lo sabía. Él ya había procesado el milagro. Pero verlo en los ojos de otros, ver la revelación en tiempo real, era algo diferente. María miró a Teodoro. Le tomó la mano. Se la apretó. Y en ese momento, frente a 50 personas que acababan de presenciar algo que no podían explicar, María Félix dijo las palabras que definirían toda esta historia. Este hombre no necesita nuestra lástima. Necesita nuestro respeto. Y si este país tiene un gramo de dignidad, le dará lo que le ha negado durante 33 años, un escenario. La noticia se extendió como pólvora. Los periódicos del día siguiente lo traían en primera plana. María Félix descubre a genio musical sordo en la calle. El violinista que nunca escuchó su propia música. María Félix y el milagro de Teodoro Menchaca. Las revistas pedían entrevistas. Las estaciones de radio querían transmitir su música. La televisión quería filmarlo. María dijo que no a casi todo. No quiero que lo conviertan en un espectáculo, le dijo a Lupita. No es un mono de circo. Es un artista. ¿Será tratado como artista o no será tratado de ninguna manera? Seleccionó cuidadosamente las apariciones. Una entrevista para la revista cultural más respetada de México, donde el foco estuviera en la música, no en la sordera. Una grabación profesional en los estudios de Clasa Films,
con los mejores ingenieros de sonido, para que existiera un registro digno de su arte. Y un concierto público. No privado, no íntimo. Público. En el Palacio de Bellas Artes. María fue a ver al director del palacio. Quiero el escenario principal para Teodoro Menchaca. El director dudó. Señora Félix, con todo respeto, Bellas Artes es para artistas consagrados. No puede usted simplemente. María lo interrumpió con una mirada que podía cortar acero. Este hombre ha tocado 16 años sin público, sin pago, sin reconocimiento. Es más artista que cualquiera que haya pisado ese escenario. Me dará la fecha o iré directamente con el presidente, y ambos sabemos cómo terminará esa conversación. El director le dio la fecha, 12 de diciembre de 1963. Día de la Virgen de Guadalupe. El día más simbólico de México. María lo eligió a propósito. Quería que fuera un evento que el país no pudiera ignorar. Las semanas previas al concierto fueron intensas. María trabajaba con Teodoro todos los días. No le enseñaba música, le enseñaba el mundo. A través del intérprete, le explicaba cosas que nunca había sabido. Le contó que existían salas de concierto donde miles de personas se sentaban a escuchar música. Le contó que había músicos famosos que viajaban por el mundo tocando. Le contó que su música era especial, única, que nadie en el mundo tocaba como él. Teodoro escuchaba todo con ojos muy abiertos. A veces lloraba. A veces sonreía. A veces simplemente tocaba, como si la música fuera su única forma de responder a un mundo que acababa de descubrir que existía. Una tarde, a través del intérprete, Teodoro le hizo una pregunta a María que la dejó sin aliento. ¿Cómo suena mi música? María no supo qué responder. ¿Cómo le explicas el sonido a alguien que nunca ha escuchado nada? Es como intentar describir un color a un ciego, como explicar el sabor de la sal a alguien que nunca ha comido. Pero María lo intentó. Le tomó las manos. Le puso una mano sobre el corazón de ella. Siente, le indicó. Y empezó a tararear la melodía que Teodoro había tocado la primera vez en la esquina de Reforma. Teodoro sintió las vibraciones del pecho de María. Sintió como su cuerpo vibró, como la melodía pasaba de un ser humano a otro a través del contacto directo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió ampliamente, una sonrisa sin tristeza, sin dolor, la primera sonrisa completa de su vida. Y a través del intérprete dijo, ahora sé cómo suena. Suena como cuando alguien te abraza. María no pudo contener las lágrimas. El 12 de diciembre llegó. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno. 1.800 personas. La expectación era eléctrica. Todo México hablaba de Teodoro Menchaca. Había gente que vino desde Oaxaca, desde Monterrey, desde Guadalajara. Había músicos profesionales, críticos internacionales, periodistas de todo el continente. Había gente pobre que nunca había pisado Bellas Artes y que estaba ahí porque María había reservado 200 asientos para gente de la calle, indigentes, vendedores ambulantes, limpiadores de parabrisas, la gente invisible de la ciudad. Porque María quería que ellos estuvieran ahí. Quería que los invisibles vieran a uno de los suyos en el escenario más importante de México. Backstage, Teodoro temblaba. Nunca había estado en un lugar tan grande. Sentía las vibraciones de 1.800 personas moviéndose, hablando, acomodándose. El suelo temblaba bajo sus pies. María estaba con él. Le sostenía las manos. A través del intérprete, le dijo, ahí afuera hay 1.800 personas esperando escucharte. No las puedes oír, pero están ahí. Y vinieron por ti. Teodoro la miró con terror. Pero yo solo toco en la calle. Hoy tocas en un palacio, respondió María. Pero tocas igual. Tocas con el corazón. Es lo mismo que has hecho toda tu vida. La única diferencia es que hoy, por primera vez, la gente que te escucha sabe que eres extraordinario. Teodoro respiró profundo. Asintió. Agarró el guarneri. Las luces del escenario se encendieron.
María salió primero. Caminó hasta el micrófono con la elegancia de siempre, el vestido negro, las joyas, la presencia que hacía que 1800 personas contuvieran la respiración. «Buenas noches», dijo. Su voz resonó en la sala de mármol y cristal. «No voy a hacer una presentación larga. Solo voy a decir una cosa. Lo que están a punto de escuchar es la prueba de que el talento no necesita oídos, no necesita educación, no necesita dinero, no necesita permiso. El talento existe a pesar de todo. Y cuando una sociedad lo ignora, cuando lo deja morir en una esquina, la vergüenza es nuestra, no del artista». Se hizo a un lado. Teodoro entró al escenario. 1800 personas lo miraban. Él no las escuchaba. No escuchaba los murmullos, ni los aplausos de bienvenida, ni el silencio expectante. Pero sentía. Sentía las vibraciones del suelo, sentía el peso de 1800 miradas, sentía algo enorme, algo que nunca había sentido, el calor de una audiencia que lo esperaba. Se sentó en la silla. Acomodó el guarneri. Cerró los ojos. Y la primera nota salió como un grito silencioso que llenó cada rincón del Palacio de Bellas Artes. Lo que pasó en los siguientes 45 minutos ha sido descrito por quienes estuvieron ahí como una experiencia religiosa. Teodoro tocó 7 piezas, todas originales, todas creadas por un hombre que nunca había escuchado nada. La primera pieza era suave, delicada, como una conversación entre el violín y el silencio. La segunda era más intensa, con pasajes rápidos que demostraban una técnica imposible para alguien autodidacta. La tercera era triste, profundamente triste, y cuando terminó, más de la mitad del público lloraba. La cuarta era alegre, sorprendentemente alegre, como si Teodoro estuviera celebrando algo que solo él entendía. La quinta era oscura, casi amenazante, con notas graves que hacían vibrar los asientos. La sexta era la más larga, casi 10 minutos, una pieza épica que subía y bajaba como olas, que pasaba de la furia a la calma, del dolor a la esperanza, de la soledad al amor. Y la séptima, la última, fue la pieza que había tocado en la esquina de Reforma. La pieza que detuvo a María Félix. Cuando terminó, el silencio duró exactamente 12 segundos. 12 segundos en los que 1800 personas procesaban lo que acababan de experimentar. Y entonces la ovación explotó. No era un aplauso normal. Era un rugido. Gente de pie gritando, llorando, algunos abrazándose, algunos arrodillados. Los músicos profesionales en la audiencia aplaudían con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los críticos internacionales se miraban entre ellos con expresiones de total incredulidad. Los 200 indigentes que María había invitado aplaudían y gritaban con una emoción que solo quienes han sido invisibles toda su vida pueden entender, la emoción de ver a uno de los suyos triunfar. Teodoro no escuchaba nada. Pero sentía todo. Las vibraciones del aplauso eran tan fuertes que el suelo temblaba. El guarneri en sus manos vibraba con la resonancia de 1800 voces. El aire mismo se movía con la energía de la ovación. Teodoro abrió los ojos. Vio a 1800 personas de pie. Vio lágrimas, vio sonrisas, vio bocas abiertas gritando cosas que él no podía escuchar pero que entendía perfectamente. Lo vieron. Finalmente lo vieron. Se puso de pie lentamente. Se inclinó, un arco torpe, el arco de alguien que nunca ha recibido un aplauso en su vida. Las lágrimas corrían por su cara. No se las limpió. No le importaba. Por primera vez en 33 años de vida, Teodoro Menchaca no era invisible. La ovación duró 8 minutos. Fue la ovación más larga en la historia del Palacio de Bellas Artes hasta esa fecha. María estaba en el primer palco, de pie, aplaudiendo. Y por segunda vez en pocas semanas, la mujer que no lloraba lloraba frente a todos sin importarle quién la viera. Al día siguiente, México despertó diferente. Los periódicos dedicaban páginas enteras al concierto. El genio sordo que hizo llorar a Bellas Artes. Teodoro Menchaca, el violinista que escucha con el cuerpo. María Félix y el talento que México tiró a la basura. Los críticos internacionales publicaron reseñas que dieron la vuelta al mundo.
Una experiencia que desafía todo lo que sabemos sobre música y percepción humana, escribió un crítico del New York Times que había asistido por casualidad mientras cubría otro evento en México. Si hay justicia en el mundo del arte, este hombre debería estar tocando en Carnegie Hall, no en una esquina de una ciudad que lo ignoró durante 16 años. En París, Le Monde publicó un artículo de página completa. Le violoniste sourd du Mexique, el violinista sordo de México. El artículo describía a Teodoro como uno de los fenómenos musicales más extraordinarios del siglo XX. En Londres, The Times dedicó su sección cultural al caso. Un milagro musical en el sentido más literal de la palabra, escribieron. La BBC quiso hacer un documental. María aceptó con condiciones estrictas. El foco será la música, no la discapacidad. Si quieren hacer un programa sobre un pobre sordo mexicano, busquen a otro. Si quieren documentar a un genio, hablamos. El documentalista aceptó. El resultado fue una pieza de 45 minutos que ganó un premio en un festival europeo y que introdujo a Teodoro ante millones de espectadores en todo el mundo. Pero lo que más conmovió a María no fueron las reseñas ni los premios ni la fama internacional. Fue algo que pasó 3 días después del concierto en Bellas Artes. Un hombre viejo, ciego, llegó a la puerta de la casa de María. Llevaba un bastón y una guitarra vieja. Le dijo a Lupita que necesitaba hablar con la señora Félix. Lupita intentó rechazarlo. Doña María no recibe visitas sin cita. Por favor, dijo el hombre. Solo quiero darle las gracias. Lupita lo dejó pasar. María lo recibió en la sala. El hombre se llamaba Porfirio. Tenía 72 años. Era ciego desde los 15 por un accidente en una fábrica. Había tocado la guitarra en las calles durante 57 años. Señora, dijo Porfirio con voz temblorosa. Vi el concierto por televisión. Bueno, lo escuché, porque no puedo ver. Y lloré toda la noche. No por la música, aunque la música era hermosa. Lloré porque alguien finalmente dijo lo que yo he sentido toda mi vida. ¿Qué es eso? Que los que estamos en la calle también somos artistas. Que merecemos un escenario. Que no somos basura. María le pidió que tocara. Porfirio tocó una pieza de guitarra que era simple, nada comparable con la sofisticación de Teodoro, pero era honesta, era real. Era la música de un hombre que había sobrevivido 57 años en la calle con su guitarra como única compañía. Cuando terminó, María aplaudió. Luego le consiguió un lugar en un hogar para artistas mayores, le compró una guitarra nueva y lo presentó con un grupo de música que buscaba guitarrista. Porfirio tocó con ellos durante los últimos 4 años de su vida. Murió en 1967, en una cama, con una guitarra nueva y la dignidad que la calle le había negado. Pero Porfirio no fue el único. Después del concierto de Teodoro, María recibió decenas de cartas de personas invisibles. Un pintor sin manos que pintaba con los pies. Una poeta que no sabía leer ni escribir y dictaba sus versos a su nieta. Un escultor que trabajaba con basura reciclada en un basurero municipal. María no podía ayudarlos a todos. Pero leyó cada carta. Y cada carta la confirmaba en su convicción de que México estaba lleno de talento abandonado, de genios que la sociedad había decidido que no existían. Las grabaciones que María había ordenado hacer semanas antes se distribuyeron a sellos discográficos. 3 sellos pelearon por firmar a Teodoro. María negoció personalmente. El 100% de las regalías son para él, dijo. Yo no quiero un centavo. Nunca quise un centavo. Quiero que este hombre tenga la vida que siempre mereció. El primer disco de Teodoro Menchaca se tituló Silencio, y se convirtió en el disco de música clásica más vendido en la historia de México hasta ese momento. Las invitaciones llegaban de todo el mundo. Orquestas en París, en Viena, en Londres, querían que Teodoro tocara con ellas. Universidades querían estudiarlo. Documentalistas querían filmarlo. María filtró todo. Solo acepta lo que lo dignifique, le dijo a Lupita. Nada que lo exhiba como fenómeno. Es un artista. Punto.
Teodoro viajó a Europa acompañado siempre por María o por Lupita. Tocó en París, en el Théâtre des Champs-Élysées, donde la audiencia francesa, famosa por su exigencia, le dio una ovación de 11 minutos. Tocó en Viena, en la Musikverein, la sala donde habían tocado Brahms y Mahler. Tocó en Londres, en el Royal Albert Hall, donde el público británico, famoso por su contención, rompió toda compostura y se puso de pie gritando. En cada ciudad, la reacción era la misma. Primero asombro por la música. Luego shock al saber que era sordo. Luego una emoción profunda, casi espiritual, al darse cuenta de que estaban presenciando algo que desafiaba toda explicación racional. Un neurocientífico de la Universidad de Viena pidió permiso para estudiar el cerebro de Teodoro. María consultó con Teodoro a través del intérprete. Teodoro aceptó, siempre y cuando pudiera seguir tocando mientras lo estudiaban. Los resultados fueron publicados en una revista médica y causaron sensación. El cerebro de Teodoro Menchaca había desarrollado, desde la infancia, conexiones neuronales únicas entre las áreas sensoriales táctiles y las áreas de procesamiento musical. Su corteza somatosensorial, la parte del cerebro que procesa el tacto y las vibraciones, estaba conectada directamente con las áreas que en cerebros normales procesan el sonido. En otras palabras, Teodoro literalmente escuchaba con el cuerpo. Sus huesos, su piel, sus músculos enviaban señales que su cerebro interpretaba como música. No como una aproximación de la música, como música real, con tono, timbre, armonía, ritmo. Su cerebro había construido, en ausencia total de sonido, un sistema alternativo completo para percibir y crear música. Era, según los científicos, uno de los ejemplos más extraordinarios de neuroplasticidad jamás documentados. Pero la fama trajo también algo que María no anticipó. La industria quería convertir a Teodoro en producto. Productores de televisión querían hacer un reality show siguiéndolo. Empresas querían usarlo para publicidad. Políticos querían sacarse fotos con él para sus campañas. María los rechazó a todos con la ferocidad de una leona protegiendo a su cría. No es un producto, le dijo a un productor de televisión que insistía. No es una historia para explotar. Es un ser humano con un don que ustedes no merecen. El productor se ofendió. Señora Félix, esto podría valer millones. Exacto, respondió María. Podría valer millones para ustedes. Para él no vale nada. Él solo quiere tocar. Déjelo tocar. Hubo momentos difíciles. Teodoro se perdió en una estación de tren en París. No podía pedir ayuda porque no podía hablar ni escuchar. Lo encontraron 3 horas después, sentado en un banco, tocando su violín para los pasajeros que esperaban el tren. Había reunido una multitud de más de 100 personas. Los pasajeros habían dejado sus trenes para escucharlo. Nadie sabía quién era, nadie sabía que era sordo, solo sabían que la música que salía de ese violín era la más hermosa que habían escuchado. Cuando Lupita lo encontró, llorando de alivio, Teodoro la miró con calma y a través de señas le dijo, no estaba perdido, estaba tocando. Lupita entendió. Teodoro nunca estaba perdido mientras tuviera su violín. El violín era su voz, su idioma, su conexión con el mundo. Sin él, era un hombre sordo en un mundo de ruido. Con él, era un genio que hacía llorar a extraños. Los años siguientes fueron los más productivos de la vida de Teodoro. Grabó 5 discos. Dio conciertos en 23 países. Recibió reconocimientos de instituciones musicales de todo el mundo. Pero nunca dejó de vivir con sencillez. El departamento que María le consiguió era pequeño, funcional. No quería lujos. No quería fama. Solo quería tocar. María lo visitaba regularmente. A veces se sentaban juntos en silencio, ella leyendo, él tocando. No necesitaban palabras. No necesitaban intérprete. La música de Teodoro decía todo lo que ambos sentían. En 1967, 4 años después de su descubrimiento, Teodoro le regaló algo a María. Era una partitura escrita a mano, con una caligrafía torpe porque Teodoro apenas había aprendido a escribir. En la parte superior decía, para María. La mujer que me encontró.
María llevó la partitura a Carlos Chávez. «Quiero que la orquesta la toque», le dijo. «Es para mí, pero quiero que el mundo la escuche». Chávez estudió la partitura. Era una pieza para violín solo que duraba 12 minutos. La analizó nota por nota. Cuando terminó, llamó a María. «Es la pieza más hermosa que he visto en una partitura en 40 años de carrera», dijo. «¿Sabes cómo la tituló?» «¿Cómo?» «La mujer que se detuvo». María no pudo hablar durante un minuto. Luego dijo: «Prográmala. Para Bellas Artes. Para el aniversario de su primer concierto». El concierto se realizó el 12 de diciembre de 1967, exactamente 4 años después del primero. Bellas Artes estaba lleno otra vez. Pero esta vez no había 200 asientos para indigentes. Había 400. María había insistido. «Si voy a llenar una sala, la mitad será de gente que el mundo ignora, porque ellos son los que más necesitan saber que el talento no tiene clase social». Teodoro tocó La mujer que se detuvo como última pieza del concierto. 12 minutos de música pura dedicada a María Félix. En la primera fila, María escuchaba con los ojos cerrados. Lupita estaba a su lado. Y mientras la música llenaba el palacio, Lupita vio algo que nunca había visto y nunca volvería a ver. María Félix sonreía con los ojos cerrados. No una sonrisa social, no una sonrisa calculada. Una sonrisa de paz absoluta. La sonrisa de alguien que sabe que hizo algo correcto, algo bueno, algo que justificaba toda una vida de batallas. Cuando Teodoro terminó, María se puso de pie. Aplaudió. El público se puso de pie. Aplaudieron juntos, 1800 personas celebrando a un hombre que no podía escucharlas pero que las hacía sentir más vivas que nunca. Pero hay algo que nadie supo hasta muchos años después. Un secreto que María guardó hasta el final de su vida y que solo salió a la luz cuando Lupita habló en una entrevista décadas más tarde. La noche del primer concierto en Bellas Artes, después de la ovación de 8 minutos, después de los abrazos y las felicitaciones, después de que todos se fueron, María se quedó sola en el palco. El teatro estaba vacío. Las luces se habían apagado excepto una, la del escenario, que alguien olvidó apagar. María bajó al escenario. Se sentó en la silla donde Teodoro había tocado. Y lloró. No lloró de alegría. No lloró de orgullo. Lloró de furia. Lloró porque Teodoro tenía 33 años y había pasado 16 de ellos en una calle. Lloró porque había caminado por esa misma esquina de Reforma cientos de veces y nunca se había detenido. Lloró porque México estaba lleno de Teodoros, de genios invisibles que morían sin que nadie los viera, sin que nadie se detuviera, sin que nadie les diera un violín que no estuviera roto. Lupita la encontró una hora después, sentada en el escenario vacío, con el maquillaje corrido. «Doña María, vámonos a casa». María la miró. «Lupita, ¿cuántos más hay? ¿Cuántos más qué? ¿Cuántos Teodoros hay en las calles de este país? ¿Cuántos genios estamos pisando sin verlos?» Lupita no respondió. «No sé», admitió María. «Pero sé una cosa. Si yo no me hubiera detenido esa tarde, si mi carro no hubiera pasado por esa esquina exacta en ese momento exacto, Teodoro habría muerto en la calle. Con su violín roto. Sin que nadie supiera que existió. Sin que nadie escuchara una sola nota». Hizo una pausa larga. «Y eso, Lupita, no es culpa de Teodoro. Es culpa nuestra. De todos nosotros. De este país que mira para otro lado cuando pasa junto al talento porque el talento está sucio, descalzo y sentado en una banqueta». María se limpió las lágrimas. Se arregló el maquillaje en un espejo de mano. Se puso de pie con la dignidad de siempre. «Vámonos», dijo. Pero antes de salir del escenario, se detuvo. Miró la sala vacía, las 1800 sillas desocupadas, el escenario donde un hombre sordo había hecho llorar a una nación entera. «Mañana», dijo María, «mañana voy a volver a caminar por esa esquina. Y esta vez voy a mirar a todos los que están sentados en la banqueta. A todos.
porque quizás haya otro Teodoro esperando a que alguien se detenga. Y salió del Palacio de Bellas Artes con sus tacones repiqueteando en el silencio, como siempre, como la reina que era, pero diferente. Diferente porque esa noche María Félix entendió algo que no había entendido en 49 años de vida. Que su verdadero poder no estaba en destruir a quienes la atacaban, ni en su belleza, ni en su fama, ni en sus joyas, ni en su capacidad para hacer temblar a los poderosos. Su verdadero poder estaba en detenerse. En mirar. En ver lo que nadie más veía. En negarse a pasar de largo. Teodoro Menchaca tocó durante 19 años más después de su descubrimiento. Dio conciertos en los escenarios más importantes del mundo. Su música fue estudiada en conservatorios. Su historia fue contada en documentales. Se convirtió en símbolo de todo lo que una sociedad pierde cuando ignora a sus miembros más vulnerables. En 1982, a los 52 años, Teodoro dio su último concierto público. Fue en Bellas Artes, por supuesto. Donde todo empezó. María Félix, a los 68 años, estaba en primera fila. Teodoro tocó durante 1 hora. Su última pieza fue, otra vez, La mujer que se detuvo. Cuando terminó, la ovación duró 15 minutos. Pero esta vez Teodoro no lloró. Sonrió. Esa sonrisa completa, sin tristeza, que había aparecido por primera vez el día que María le puso la mano en el corazón y tarareó su melodía. Teodoro se retiró de los escenarios. No porque ya no pudiera tocar, sino porque quiso. A través del intérprete le dijo a María, ya dije todo lo que tenía que decir con el violín. Ahora quiero descansar. María asintió. Entendía. Los artistas verdaderos saben cuándo es suficiente. Teodoro vivió tranquilamente durante 8 años más en su departamento pequeño. Seguía tocando todos los días, pero solo para él. A veces María lo visitaba y se sentaban juntos, ella leyendo, él tocando, dos seres humanos que habían encontrado en el otro algo que el mundo no les había dado, ella le dio visibilidad, él le dio perspectiva. Teodoro Menchaca murió en 1990, a los 60 años. Un infarto silencioso, como toda su vida. Lo encontraron sentado en su silla, con el guarneri en las manos, como si hubiera muerto tocando. Quizás lo estaba haciendo. El intérprete que lo acompañó durante 27 años encontró una nota en su mesa. Estaba escrita con la caligrafía torpe de siempre, pero las palabras eran claras. Decía, nunca escuché el mundo. Pero sentí cada nota. Sentí cada aplauso. Sentí a María. Sentí el amor de gente que no conocía. Y eso fue suficiente. No necesité escuchar para saber que la vida es hermosa. Solo necesité que alguien me mirara. María recibió la noticia por teléfono. No lloró. No esta vez. Se sentó en su sala, miró el espacio donde Teodoro había tocado por primera vez hacía 27 años, y dijo en voz baja, gracias, Teodoro, por enseñarme a escuchar. María ordenó que lo enterraran con el guarneri. Gregorio Wallerstein protestó. María, ese violín vale una fortuna. La vida de Teodoro valía más, respondió María. Y él nunca sería él sin ese violín. Se van juntos. Y se fueron juntos. Teodoro Menchaca y su guarneri, enterrados en la misma tierra de un país que lo ignoró durante 33 años pero que finalmente, gracias a una mujer que se detuvo en una esquina, lo escuchó. El funeral fue pequeño pero significativo. No hubo multitudes porque Teodoro nunca quiso multitudes. Asistieron Lupita, el intérprete, algunos músicos que lo admiraban, y 3 hombres viejos que nadie reconoció. Eran indigentes que vivían cerca de la esquina de Reforma donde Teodoro había tocado durante 16 años. Habían caminado. O desde el centro de la ciudad hasta el cementerio. Uno de ellos, un hombre sin dientes llamado Chucho, le dijo a Lupita, nosotros lo escuchábamos todos los días. Éramos los únicos que nos deteníamos. No teníamos dinero para darle, pero nos sentábamos cerca y lo escuchábamos. Era lo mejor de nuestro día. Lupita les dio lugar en la primera fila. María no asistió al funeral. Nadie entendió por qué.
pero Lupita sabía. María estaba en su casa, sentada en la silla donde Teodoro se sentó la primera vez, escuchando la grabación de la mujer que se detuvo en un tocadiscos viejo. Escuchándola una y otra vez. Durante horas. En la soledad de su sala, rodeada de los cuadros de Rivera y las joyas de Cartier y los recuerdos de una vida extraordinaria, María Félix escuchaba la música de un hombre sordo que le había enseñado más sobre la vida que todos los hombres poderosos que había conocido. 3 semanas después del funeral, María visitó la tumba de Teodoro. Llevó flores silvestres, no rosas elegantes. Teodoro no habría querido rosas elegantes. Se sentó junto a la tumba y habló, aunque sabía que Teodoro no podía escucharla, ni vivo ni muerto. Pero hablar con él se sentía natural. Teodoro, dijo María. Quiero que sepas que antes de ti yo creía que mi poder estaba en mi voz, en mi imagen, en mi capacidad de destruir a quien me atacara. Después de ti entendí que mi verdadero poder era más simple y más grande. Era la capacidad de detenerme. De mirar. De escuchar a quien nadie escucha. Tú me enseñaste eso. Un hombre que nunca escuchó nada me enseñó a escuchar. Dejó las flores. Se levantó. Se fue caminando despacio, sin prisa, mirando a cada persona que pasaba por la calle. A cada una. Como si en cada rostro pudiera haber otro Teodoro esperando. María Félix vivió 12 años más después de la muerte de Teodoro. Murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños, a los 88 años. En su testamento dejó instrucciones específicas. Quiero ser enterrada con 2 cosas, sus joyas favoritas y la partitura original de la mujer que se detuvo. La pieza que Teodoro compuso para ella. La pieza que decía, en notas que él nunca escuchó, gracias por verme. En 2015, un estudiante de música del Conservatorio Nacional encontró en los archivos del Palacio de Bellas Artes la grabación completa del primer concierto de Teodoro en 1963. La digitalizó. La subió a Internet. En una semana tenía 1 millón de reproducciones. Los comentarios eran todos iguales. Estoy llorando. ¿Cómo es posible que nunca escuchara su propia música? Esto es lo más hermoso que he oído. María Félix tenía razón, este hombre era un genio. Y el comentario más repetido, el que aparecía una y otra vez, en español, en inglés, en francés, en idiomas de todo el mundo, era, gracias a quien se detuvo. Porque esa es la verdadera historia. No es la historia de un músico sordo que tocaba como un ángel. No es la historia de María Félix descubriendo un genio. Es la historia de lo que pasa cuando alguien se detiene. Cuando alguien mira. Cuando alguien decide que la persona sentada en la banqueta merece atención, merece dignidad, merece que alguien le pregunte quién es. Todos pasamos junto a personas invisibles todos los días. En la calle, en el metro, en la esquina. Gente que tiene historias, talentos, genialidades que nunca conoceremos porque no nos detenemos. Porque tenemos prisa. Porque tenemos una cena con un embajador. Porque la vida nos empuja hacia adelante y mirar a los costados es perder tiempo. Pero María Félix miró. Una tarde de octubre de 1963, la mujer más poderosa de México miró hacia la banqueta y vio algo que nadie más veía. Y ese acto simple, ese acto de detenerse, de mirar, de escuchar, cambió la vida de un hombre, cambió la historia de la música, y nos dejó una lección que todavía no hemos aprendido. La lección es esta: el talento no tiene clase social, no tiene discapacidad, no tiene dirección postal. El talento existe en todas partes, en las esquinas, en los barrios, en los pueblos olvidados. El problema nunca es la falta de talento. El problema es la falta de gente dispuesta a detenerse y verlo. María Félix fue muchas cosas en su vida. Actriz, icono, leyenda, la mujer que no se arrodillaba. Pero quizás lo más importante que hizo no fue en una pantalla de cine ni en un programa de televisión. Lo más importante que hizo fue detenerse en una esquina polvorienta de la Ciudad de México y mirar a un hombre que el mundo había decidido que no existía. Y en ese acto de mirar, de realmente mirar, le devolvió la existencia. Porque eso es lo que pasa cuando alguien te ve de verdad.
Empiezas a existir. Teodoro Menchaca existió durante 33 años sin que nadie lo viera. Tocó la música más hermosa del mundo durante 16 de esos años para nadie. Y entonces una mujer se detuvo. Y el mundo cambió. No porque la mujer fuera famosa, no porque fuera poderosa, no porque fuera María Félix. El mundo cambió porque se detuvo. Cualquiera de las miles de personas que pasaron frente a Teodoro durante 16 años pudo haberse detenido. Cualquiera pudo haber sido la persona que lo descubriera. Pero no lo hicieron. Y esa es la pregunta que María Félix nos deja, la misma pregunta que Teodoro Menchaca nos hace con cada nota de su violín que ya nadie puede escuchar en vivo pero que sigue vibrando en grabaciones, en memorias, en esta historia. ¿Cuántos Teodoros estamos ignorando hoy? ¿Cuántos genios están sentados en banquetas esperando a que alguien se detenga? Y la pregunta más importante de todas, ¿estamos dispuestos a detenernos? María Félix lo hizo. Teodoro Menchaca lo mereció. La música que nos dejó es la prueba. ¿Alguna vez te detuviste a escuchar a alguien que el mundo ignoraba? ¿Encontraste algo extraordinario donde nadie más miraba? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Porque las leyendas no mueren, solo esperan a que alguien se detenga a escucharlas.